Vamos a agarrar nuestras Biblias, hermanos. Vamos al libro de Filemón. Libro de Filemón. ¿Quiénes han leído últimamente el libro de Filemón, hermanos? Levante su mano. ¿Algunos? Amén, qué bueno, hermanos. Yo les he tratado de animar. Rápido se lo puede leer en 2 minutos el libro de Filemón. Trate de leerlo, hermana. Va a ver que Dios le va a retar de alguna manera nueva. Yo le dije que en una lectura relajada empecé a detenerme. Dije, caray, tantas cosas que no me había fijado. Ya me sabía la historia de Filemón, pero esta vez empezó a mostrarme Dios más cosas. Y de ahí surgió el corazón de decir, tengo que preparar una serie de predicaciones. Y hermanos, llevamos 10 predicaciones. Hoy es la 10ª predicación de la carta de Filemón. Entonces, a mí me forza a exprimirle y a todos nos fuerza a aprender más. Entonces, yo le titulé a esta serie de predicación Cristianos Ejemplares, porque a lo largo de esta carta se habla de buenos creyentes. Entonces, vamos a hablar de eso en esta hora. Y del tema de que vamos a hablar el día de hoy, pienso que es un tema del cual no se habla mucho, pero que es igualmente importante como buenos cristianos. Hermanos, una de las cosas que pueden ser muy cansadas en la vida cristiana es tener a gente en tu casa. Tener gente en tu casa muchas veces es hasta incómodo. Recibir a gente en la casa, especialmente gente de la iglesia, muchas veces no es tan bonito como uno quisiera. Recibir a gente, si usted ha recibido a gente en la casa, es más difícil que recibir gente en la iglesia. Porque recibir a gente en la iglesia, pues de todos modos alguien va a hacer el aseo y nada más van a venir aquí y van a sentarse y se van. Pero recibir en la casa gente puede ser incómodo, puede ser hasta molesto, porque puede la gente pues hacer algunas cosas, ¿no? Van a dejar muy sucio, por ejemplo, o van a maltratar sin querer a alguna parte de la casa, o tal vez como ya no están en la iglesia, pues platican, cotorrean y a lo mejor hasta alguien puede decir algo incómodo, ¿verdad? Entonces a veces el recibir gente en la casa no es algo fácil. Pero la Biblia, hermanos, nos enseña a ser buenos hospedadores, a ser hospitalarios. Fíjense, hermanos, hay varios versículos que hablan que al cristiano se le debe de dar el ser hospitalario en su corazón. Vea Romanos 12:13, sin perder Filemón. Romanos 12:13 dice, compartiendo para las necesidades de los santos. Y luego dice la Biblia, practicando la hospitalidad, ¿sí? Entonces, Dios quiere que usted y yo practiquemos la hospitalidad, ¿de acuerdo? Ahora, 1 de Pedro 4:9 también dice esto, también habla de hospedarnos y de ser hospitalarios. Dice, hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. ¿Por qué dice sin murmuraciones? Porque es muy fácil que tú tengas gente en tu casa y luego te maltraten algo. Y luego al final, hermana, me cae gorda, dejó el baño bien sucio, el hermano, yo qué sé. Entonces puede haber murmuraciones. Y por eso tal vez dice, hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Y luego también para los que sirven a Dios también, ser hospitalarios es importante. 1 de Timoteo 3:2, también dice la Biblia, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Entonces Dios quiere que también los siervos de Dios sean hospitalarios, hospedador. Y Tito 1, versículos 7 y 8 también nos habla de ser hospedadores. Dice la Biblia, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Entonces, Dios sí quiere que usted y yo
aprendamos a ser hospitalarios. Se necesita ser hospitalario tanto en la iglesia como en la casa. ¿Ok? Ahora, estamos aprendiendo, hermanos, en la carta de Filemón acerca de varios personajes. Y hemos dicho que se llama cristianos ejemplares. Y vamos a aprender de un cristiano que fue hospitalario, precisamente es Filemón. Y la Biblia dice en el versículo 22, ya estamos acabando la carta de Filemón, si usted se da cuenta, pero Pablo ya casi está por despedirse de Filemón, ya trataron el tema de Onésimo, pero luego dice el versículo 22, prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Entonces, Pablo le está diciendo, a lo mejor te caigo, así que ahí prepárame un lugarcito, ¿verdad? Sé hospitalario. Ahora, hermanos, yo le titulé a esta enseñanza, sé un cristiano hospitalario. Ahora, lo que Dios me hizo pensar en este estudio es, ¿qué implica ser una persona hospitalaria? Ya hablé del lado negativo de ser hospitalario, que a veces, a lo mejor usted ha tenido gente en la casa y dejan las cosas feas, pero ¿qué implica ser hospitalario? Bueno, hermanos, yo veo en este texto que para ser un buen cristiano hospitalario necesitas preparación anticipada, ¿sí o no? No nada más que llegues y ya esté todo listo, sino que haya preparación anticipada. Entonces, Pablo dice, prepárame también alojamiento. La palabra prepárame habla de preparación precisamente, ¿verdad? Si tú vas a ser hospitalario, prepara algo antes, ¿sí? A lo mejor tienes que hacer un aseo por donde pasa la suegra para que se vea bonito, quitar los calcetines ahí volando y entonces preparar que la casa se vea linda, bonita, que huela rico, que esté oreada. Y Pablo le dice, bueno, sé hospitalario. Ahora, recuerden que Filemón ya era bueno en ser hospitalario. Si usted recuerda en la carta de Filemón, Filemón no se dice de él que fuera buen predicador, no se dice que fuera un tremendo cristiano en muchos aspectos, pero sí se añade que él tenía la iglesia en su casa. Tener una iglesia en la casa se requiere mucha preparación. Si usted ha tenido gente, más de 5 o 10 personas en su casa, sabe que es necesaria la preparación. Entonces se necesita cierta preparación. Hace unas 2 semanas nosotros tuvimos una comida. Nuestra familia siempre celebra el Día de Acción de Gracias en familia, pero de vez en cuando invitamos a algunos hermanos y es mucha preparación. Entonces preparamos como 4 o 5 guisados y luego se aseó la casa, se alistó todo, pudimos decoraciones en la mesa, preparamos todo para que hubiera esta cena de unas 7 o 8 personas, comida de esas 7 o 8 personas. Y al final pues se deja todo también pues sucio y todo eso. Entonces todos entendemos qué significa tener gente en la casa. Ahora, Filemón sabía que para ser buen hospedador se necesita tener preparación. Entonces, él tenía la iglesia cada 8 días. Por ejemplo, los jueves siempre tenemos nosotros gente en nuestra casa por la reunión de naranjos. Y siempre todos los jueves mi esposa hace aseo de la casa abajo y arriba, y es una casa de 2 pisos. Entonces, si todo el día anda de aquí para allá con el fin de alistar la casa para que esté limpia, ¿no? Y hacemos aseo de arriba, ella, ¿verdad? Arriba, abajo, afuera donde están los niños en el garage y también del otro lado. Este jueves me tocó trapear a mí los naranjos, entonces, porque se necesita ser buen hospedador. Entonces, un buen hospedador necesita prepararse. La palabra prepárame es muy, muy interesante. Yo les decía que estoy aprendiendo los idiomas originales de la Biblia. Entonces, esta palabra prepárame me gustó. Es la palabra etoimazo. Y esta palabra tiene un origen muy interesante. Tiene un origen oriental. Se refiere a una costumbre oriental, hermanos, donde los reyes, cuando iban a viajar a otro lugar, mandaban a unos siervos a preparar. ¿Qué significa eso? Que los siervos iban por el camino donde iba a pasar la carroza para nivelar el piso por donde pasaría el rey, para que los caminos estuvieran transitables, ¿no? Porque la cosa no era así como hoy, ¿verdad? Que está planito, está la avenida, está pavimentado. En ese tiempo pues era todo rural y entonces
pues esos siervos eran para preparar el piso y que quedara así lisito para que pasara el carruaje real y entonces hubiera caminos, pues, planos, pasables o transitables. Entonces, ahí necesitaba preparación. Entonces, antes de que pase el rey, que todo esté listo. Entonces, es la misma idea de ser hospitalario, que antes de que llegue alguien a tu casa, esté todo listo, ¿verdad? Todo bonito. O también cuando alguien llega a la iglesia, que todo esté bien, que todo esté bonito, ¿verdad? Entonces, es una bendición tener gente en nuestra casa. Yo quiero animarles, hermanos, a que ustedes busquen de vez en cuando animar a otros hermanos a ir a su casa y tener algún compañerismo. ¿Se debe de tener cuidado? Claro que sí. Se debe de tener cuidado de el ambiente que hay, que no sea un ambiente de crítica. Mi papá Darío hablaba en la mañana de que se pueden prestar las cosas a las críticas. Entonces, en la casa, si tú invitas a alguien en tu casa, no necesitas estar el pastor todas las veces. Yo con todo gusto estaría en todas las veces, pero hay dos problemas. Voy a subir de peso. Y en segunda, no tengo el tiempo para ir a todos los cumpleaños y a todos los compañerismos, especialmente domingos. En la tarde trato de ir en sábados y todo, pero por ejemplo ahorita todavía tengo pendientes de mi materia que tengo que entregar. Entonces no siempre yo puedo ir, pero no necesita estar el pastor. Si usted está en su casa y usted organiza algo en su casa, está bien, no me necesita invitar, no me pesa, no me ofende, pero sí le voy a encargar algo. Si hay algo en su casa, que haya un buen ambiente cristiano, que no se vaya por críticas, que no hay cosas de dudosa procedencia, ¿ok? Y que haya un bonito ambiente cristiano, ¿no? Mientras haya eso, hermanos, no importa que el pastor no esté. No soy policía espiritual, pero sí es algo bonito. Entonces, sí hay que tener cuidado, pero sí es bonito. ¿Qué pasa cuando hay un compañerismo cristiano en una casa? Yo he visto varias bendiciones. Por ejemplo, cuando te preparas bien, cuando todo se organiza, yo he visto bendiciones en un compañerismo cristiano en casas. Por ejemplo, los nuevos creyentes se sienten amados por la iglesia. Entonces, cuando ustedes hagan una reunión, inviten a alguien nuevo. Siempre inviten a alguien nuevo. Aunque no lo conozca bien, véngase. Y el otro es bien chiviado, ¿no? No, es que no sé. Tú vente. Déjeme ver. No tiene nada en su agenda, pero todos te dicen, déjeme ver. Y ya lo convences, bueno, ahí va. Pero en medio de este compañerismo se sienten amados, porque ya no es como un servicio formal, sino ya es pues plática, echar relajo, bromas, y está bien. Los nuevos creyentes se sienten amados por la iglesia. Número 2, los nuevos creyentes encuentran amigos en la iglesia. Es tan importante tener amigos. Puede sonar algo absurdo, hermanos, porque yo sé que usted viene a adorar a Dios. Pero ¿sabía que hay una estadística que es que las personas que encuentran 8 amigos en la iglesia se quedan? Entonces, debemos de buscar ser una iglesia donde la gente tenga amigos, ¿sí o no? Entonces, los compañerismos no son malos siempre y cuando se cuide. Pero si un nuevo creyente va a tu casa y ya ahí hace plática con algún otro hermano, ya hay amistad, va a ser más fácil que puedan estar siguiendo yendo a la iglesia. ¿Okay? Luego, otra cosa, hermanos, que ocurre es que los no creyentes ven el amor de Dios y el compañerismo alegre sin necesidad de pecar. A muchos cristianos, a mucha gente que no es cristiana, le ha impactado. Oye, es que pues estuvieron bien, o sea, pues bromearon, se divirtieron y no hubo alcohol ni hubo fiesta. Entonces, a la gente sin Cristo eso le impacta, de que se puedan divertir sin alcohol, porque ellos no existe para ellos diversión sin alcohol. No existe diversión si no ponen a todo volumen toda la música y todo el escándalo, o si no pone la banda. Ayer yo fui a dejar a una señorita junto con los jóvenes, los fuimos a dejar, y había una carpa, y había una banda ahí, y el mundo no sabe divertirse si no hay eso. Entonces llegan a tu casa y juegan juegos de mesa, o yo qué sé, platican, ríen, comen, y se la pasan a todo dar sin pecar, y los no creyentes se quedan impactados, y dicen, ah caray, me la pasé bien, y no hubo chupe, ¿no? Porque un buen compañerismo puede impactar, ¿ok? Los no creyentes también pueden sentir el amor de Dios. Y también otra cosa, los no creyentes pueden venir a Cristo. ¿Cuántas veces, hermanos, mi esposa y yo hemos ganado a alguien para Cristo en nuestro comedor? ¿Cuántas veces hemos tenido gente
que hay problemas en su familia o en su fe, o está conociendo a la iglesia, y los hemos tenido en la casa, y ha sido un bonito tiempo de convivir, de platicar, de conocerles, de que nos conozcan, y muchas veces, en muchos casos, hemos tenido el privilegio de guiar a una persona después de la comida. Entonces, hermano, a lo mejor usted puede ser hospedador de un familiar que le quiera hablar de Cristo. Invítele a su casa, coman algo rico, tengan un cafecito, y en el cafecito empezar a platicar y dile, yo te quiero compartir de esto. Y a lo mejor después de sentir ese amor, abren su corazón y te quieren escuchar y pueden recibir a Cristo. Entonces, en mi experiencia, mucha gente ha recibido a Cristo en el comedor, no nada más en la iglesia. Y está bien que reciban a Cristo en la iglesia y que levanten la mano, pero mucha gente no recibe a Cristo levantando la mano. Y yo estoy a favor y siempre lo hacemos, usted lo sabe. Y lo vamos a seguir haciendo en domingo en la mañana, en domingo en la tarde, miércoles, siempre. Si usted quiere recibir a Cristo, hágamelo saber, levante la mano y lo hacemos. Pero me ha tocado ocasiones donde en la mesa dicen, la verdad yo sí quería recibir a Cristo, pero me da pena levantar la mano. Pero ya en el comedor, ya se animan a recibir a Cristo. Entonces, puede haber gente que reciba a Cristo en tu casa, si eres hospedador. ¿Okay? Y también, hermanos, los cristianos de tiempo reavivan su corazón y se animan en la fe. Esto no lo van a creer, pero la gente que lleva tiempo se anima en medio de un compañerismo en una casa. ¿Sí? Yo me acuerdo cuando estaba en el colegio bíblico, era muy pesado para mí, físicamente era muy pesado. Dormía pocas horas, yo creo que unas 6 horas al día, trabajaba secularmente, estaba en el colegio bíblico, y llegó un momento donde yo iba a la escuela de lunes a viernes, trabajaba de lunes a viernes, y luego el viernes en la tarde viajábamos 1 hora, hora y media a mi iglesia madre, y luego sábado y domingo ministerio, y luego el domingo en la noche nos íbamos de regreso a Lancaster, 1 hora y media manejando en la noche, era muy pesado y ya llegábamos. Pero cuando era domingo en la tarde yo me sentía cansado, o sea, yo no tuve días de descanso de lunes a domingo por 3 años. Entonces era muy pesado. Pero algo que yo empecé a descubrir, ¿saben cuándo yo no me sentía cansado? Después del domingo en la tarde. Empecé a sentir muy cansado. Pero después del servicio nos íbamos a un restaurante o nos íbamos a la casa de algún hermano y echábamos relajo y jugábamos, comíamos, veíamos una película, varias cosas. Y durante ese tiempo no me sentía cansado. Yo aprendí que el compañerismo como que te reanima, te fortalece. Y ya por más cansancio espiritual que haya, un ratito de relajo con los hermanos te aliviana, como decimos. Entonces, un compañerismo es de mucha bendición si se hace con cuidado, ¿ok? Y además los creyentes también que están batallando en su vida, al estar en compañerismo, puede darse una plática ahí un poquito más profunda con algún hermano más maduro y reciben un consejo bíblico y aliento. Entonces, en medio de una plática de informal, empieza a darse una plática un poco más seria, y un hermano maduro aconseja a un hermano más inmaduro. ¿Sí ven? Entonces, es una bendición tener compañerismos en las casas. Entonces, alguna vez usted busque, pues vamos a hacer una comidita para los hermanos y algunos cuantos hermanos. Yo sé que todos celebran su cumpleaños en casa. ¿Por qué no la siguiente vez dice, voy a celebrar mi cumpleaños, pero voy a invitar a unos hermanos, ¿no? Unos 3, 4 hermanos, 5 hermanos, 20 hermanos, no sé, los que usted guste, ¿verdad? Los que le quepan en su casa, ¿verdad? Entonces, pero es una bendición tener algunos compañerismos, es bien lindo, bien importante, y ayuda hasta uno. Es cansado, y si hay dificultades, luego sí ahí rompen cosas, manchan cosas, sí yo sé, también yo he hospedado mucha gente, pero yo pienso que de alguna manera es de bendición. Mi comedor está roto porque invité a alguien, y cuando vi ya el vidrio estaba roto, entonces preferí no hacer preguntas, nada más tomarlo como que es parte de hospedar gente. Entonces, es bueno. Hay mucha bendición. Dios usa estos compañerismos, ¿ok? Ahora, otra cosa que yo le quería decir es que en este versículo, Pablo le hace ver a Filemón que es un privilegio ser hospedador. Fíjense, dice Pablo, prepárame también alojamiento. Y luego dice, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Entonces Pablo está diciendo,
pues sigue orando porque a lo mejor Dios te concede que yo te visite. Yo nunca he dicho eso a los hermanos, ¿verdad? Pero yo creo que si lo digo me lo van a tomar a mal, ¿verdad? Hermano Edgar, ora porque a lo mejor Dios te conceda que yo te visite en tu casa. Él va a decir, ay, sí cree mucho el pastor. Se oye muy rara, la frase se oye muy rara, ¿no? Se oye muy raro, pero Pablo lo dice, no porque él se creyera mucho, sino porque realmente Pablo estaba en la cárcel, recuerde usted. Entonces, y Pablo le enseña a Filemón que hubiera sido un privilegio que Pablo, el apóstol, llegara de regreso. De hecho, hermanos, si usted conoce la Biblia, usted sabe que no hay registro en toda la Biblia de que Pablo pasara por Colosas. No sé si usted lo sabe, pero no hay registro de que Pablo hubiera ido a Colosas. Es más, algunos hasta dudan que Pablo empezó Colosas, porque ¿cómo él empezó? ¿A control remoto? Entonces, podría decirse, hermano Carlos y un servidor empezamos la iglesia en Tlalmanalco. Sí, pero yo he ido, no sé, 50 veces o más en Tlalmanalco en estos años. Si la iglesia lleva 6 años y voy como unas 7 veces al año, pues más o menos. Entonces, pero Pablo nunca llegó a ir a Colosas y él plantó la iglesia, está raro. Mucha gente piensa que Pablo no empezó la iglesia en Colosas, no sabemos quién la empezó, algunos piensan que Epafras, pero bueno, sea como sea, hubiera sido para Filemón un privilegio tener al apóstol Pablo en casa, ¿no? Entonces, a mí me gusta tener pastores en mi casa, entonces es un privilegio para mí tener algunos pastores en mi casa, o los prefiero tener en mi casa que en un hotel porque no pago y porque los tengo cerca, y les voy a hacer muchas preguntas. Pero algunas veces los pastores necesitan un hotel. Pero hermanos, es un privilegio ser visitado. Ahora, Pablo le dice a Filemón, prepárame también alojamiento. ¿Qué le está diciendo? Le está diciendo, me voy a quedar unos días, ¿sí o no? No es nada más, prepárame porque te voy a visitar y comer contigo. Era varios días. Hermanos, algo bonito de la cultura hebrea que sí podemos aprender es que ellos tenían un grande énfasis en la hospitalidad. En el Antiguo Testamento, ser hospitalario era algo muy grande, ¿okay? Era un privilegio, ¿okay? El día de hoy, recibir gente es así como, bueno, pues ya, el pastor me pidió que reciba al pastor tal invitado, pues bueno, ya, ni modo, hay que hacer comida para más. Pero en esos tiempos, en la cultura hebrea, era un privilegio. Si ustedes fueran una iglesia hebrea, yo les dijera, hermanos, ¿quién quiere recibir a pastor Arturo Muñoz en septiembre? ¿Y quién quiere recibir a pastor David Cortés en enero? Si fuéramos hebreos, pero como somos mexicanos, ahí la pensamos mucho, ¿verdad? La hospitalidad es un valor central en la cultura judía. En la Biblia se consideraba un honor servir, cuidar, acoger a los extranjeros. Por eso usted ve en el Antiguo Testamento muy extraño cómo los que los acogían daban todo, ¿no? Por ejemplo, cuando el siervo de Abraham está buscando esposa para Isaac y llega a la casa de Labán, pues lo reciben y todo, y como, sí, vente acá, y todavía hasta Rebeca le da agua para todos sus camellos y cientos de litros de agua. Si usted recuerda, hay varios ejemplos en la Biblia donde incluso Lot, antes de que se destruyera Sodoma y Gomorra, vienen los ángeles y los recibe y los atiende y hasta los defiende, porque los sodomitas, aunque eso puede causar problemas en el internet, pero los sodomitas querían pasarse de listos con los ángeles que llegaron, ¿okay? Entonces, porque tenían apariencia humana. Pero Lot los defiende, los acoge, los guarda, los protege, ¿no? Entonces, en la cultura hebrea, tener un visitante era como su protegido, era su resguardo, era prioridad mantenerlo a salvo. Entonces, se les daba todo lo que necesitaran sus camellos o ellos, ¿verdad? Ahora, hermanos, es un privilegio. Es más, en Hebreos 13:2, fíjese lo que dice Hebreos 13:2. Muy interesante este versículo. Dice, no os olvidéis de la hospitalidad. 13:2. No os olvidéis de la hospitalidad. Y luego fíjese, dice, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Hermanos, los ángeles no tienen cuerpo corpóreo, pero tienen la capacidad de lucir humanos. ¿Están conmigo?
Entonces, los ángeles no tienen, es más, usted vea cómo es la descripción física de los ángeles en Ezequiel capítulo 1 y 2 o en Isaías capítulo 6. Los ángeles no lucen como un hombre. Tienen 4 alas, tienen 6 alas, tienen ojos por aquí, por allá, tienen 4. Si usted se encuentra con un serafín, va a ser muy especial, ¿ok? Si usted se encuentra con un querubín, va a ser peor. Los querubines tienen 4 rostros, ¿ok? No sé, un día los vamos a ver en el cielo y no vamos a saber a cuál cara hablarle, ¿verdad? Pero en la Biblia vemos que los ángeles podían, ¿cómo se dice? Tener apariencia humana. Y por eso es que algunos hospedaban ángeles sin saberlo. Vamos a ver un ejemplito. En Génesis 18, nadie vaya para allá, pero Génesis 18, precisamente los ángeles que van a destruir, en este caso, la ciudad de Sodoma y Gomorra y las ciudades aledañas, aunque iban a destruirlas, primero Dios manda a estos ángeles, los manda con Abraham. Y Abraham no supo que eran ángeles. No dijo, oh, wow, 3 ángeles, no. Dice la Biblia en Génesis 18:1, después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, y aquí 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. Y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostados debajo de un árbol y traeré un bocado de pan y sustentad vuestros corazones y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron, haz así como tú has dicho. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda a Sara y le dijo, toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del recoldo. Y recorrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y lo dio al criado y éste se dio prisa para prepararlo. Tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos y él estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. Entonces Abraham recibió en su casa 3 varones, pero él no sabía que eran 3 ángeles. Entonces se cumple lo que dice precisamente ahí en Hebreos. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Lo que quiero decirle, hermano, es que usted debe aprender a valorar que cuando alguien llega a tu casa, especialmente que es cristiano, es un privilegio servirle, ¿ok? No es una molestia, no es que ya estoy corto de dinero y tengo que compartirle mi comida, hermano. Los mexicanos sabemos que donde comen 2, comen 3. Y donde hay frijoles, hay que echarles agua ya, ¿verdad? Entonces sabemos que quién sabe cómo lo haces, pero se extiende. Entonces no lo tome a mal, hermano, al contrario. Si usted trata de tener hermanos en un compañerismo sano, aunque no esté el pastor, yo creo que esto va a ser de bendición. Si usted cuida mucho todo, va a ser de bendición. Ahora ya vimos que Filemón tuvo a la iglesia de Colosas en su propia casa. Hermanos, esto de tener hermanos de la iglesia en la casa no era poco común en esos tiempos. Es más, ¿sabía que muchas iglesias en los tiempos bíblicos se reunían en las casas? Le voy a dar una lista, vaya rápido ahí. La mamá de Juan Marcos tenía la iglesia en su casa. Hechos 12:12. Dice, y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, que es Juan Marcos, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Entonces, ¿qué hacían en la casa de Juan Marcos? ¿Cómo se llama la mamá de Marcos? Marcos, el escritor del Evangelio, ¿ok? El escritor del Evangelio de Marcos se llamaba Marcos. Amén. Y la mamá de Marcos se llamaba María. Y en la casa tenían ellos. Entonces, estaban reunidos, hermanos. Entonces, María, la mamá de Marcos, tenía gente en su casa. Tal vez por eso Juan Marcos se avivó, se emocionó en las cosas de Dios. ¿Se acuerda que después Juan Marcos quiso acompañar a Pablo? Y ahí quiso y todo, y después ya se regresó, le dio miedo y se regresó. Pero fue
un asunto que yo también observo. Cuando usted tiene un hombre de Dios en la casa, hasta sus hijos se ven beneficiados. Nosotros apoyamos a Pastor Alfonso Sánchez. ¿Sabe desde cuándo yo conozco a Pastor Alfonso Sánchez? Él estuvo en mi casa quedándose una noche, hace 20 años, o más, 25. Bueno, no estoy muy grande, hermanos, no hagan cuentas, pero hace muchos años, pues, digamos como 2 décadas y media, Pastor Alfonso Sánchez se quedó en mi casa ya a dormir, y ahí cuando estábamos en Exación a San Miguel, mis papás saben de qué estoy hablando, y se quedó ahí y me impactó. También tuvimos un misionero en Uruguay, también, de Uruguay, ahí se quedó en la casa. Yo me acuerdo la plática que tuve con ese misionero de Uruguay. Entonces, cuando tú invitas a gente espiritual a tu casa, también va a impactar a tu familia, ¿sí ve? Entonces, mamás, papás, quieren que sus hijos se vean bendecidos, animados, especialmente sus hijos jóvenes, inviten a gente de Dios a su casa. Eso va a ser de bendición. Eso le pasó a la mamá de Juan Marcos y le impactó la vida de Marcos. Ninfa, nadie sabe quién es ella, pero Colosenses 4:15 dice que ella tenía la iglesia en su casa. Dice la Biblia, Colosenses 4:15, saludad a los hermanos que están en Laodicea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Entonces, ella tenía a la iglesia reunida en su casa. Otra vez, ¿quién era Ninfas? Nunca he escuchado una predicación acerca de Ninfas y posiblemente nunca la vamos a escuchar, pero era una mujer de Dios. Era buena hospedadora, obviamente, tenía la iglesia en su casa, ¿ok? Era hospitalaria. Y también Aquila y Priscila. Aquila y Priscila en 1 Corintios 16, 19, sabemos que Aquila y Priscila fueron los que tomaron a Apolos, le compartieron de Cristo más exactamente, pero aquí vemos en la Biblia, dice 1 Corintios 16, 19, las iglesias de Asia os saludan, Aquila y Priscila con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. Entonces, ellos estaban recibiendo constantemente a gente en su casa, ¿sí? Gallo, tal vez era muy gallo, pero algo bien bonito. Romanos 16, 23 dice que Gallo tenía gente en su casa, también, fíjense. Romanos 16, 23 dice la Biblia, os saluda Gallo, hospedador mío y de toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. Pero está hablando ahí de Gallo. Gallo recibió a Pablo, Gallo recibió a toda la iglesia. Entonces, es bien bonito cuando usted abre las puertas de su casa y no tiene que mandar a matar un borrego para darle a todos de comer, hermanos. No haga eso, los cristianos somos muy comelones. Usted manda a pedir 15 kilos de barbacoa, se van a acabar, hermano. Usted pide 10 kilos de carnitas, se van a acabar. Los cristianos somos muy comelones, no tiene que hacer eso. Lo que tenga, compártalo. Si son nada más chetos, ¿ok? Entonces no pasa nada, ¿sí? Miren, yo tengo mucha gente en mi casa. Casi cada semana tengo a alguien en mi casa. Imagínense, en 50 semanas tengo 50 personas en mi casa, o 50 familias. Sinceramente no siempre tenemos como para comprar algo especial. Pero a veces yo le he dicho a mi esposa, lo que haya, lo que vamos a comer nosotros, lo compartimos. A lo mejor ustedes piensan que siempre debe haber barbacoa, o siempre debe haber cecina, o siempre debe haber algo muy rico. A lo mejor usted sí puede, adelante, pero por ejemplo esta semana yo tuve a un varón en mi casa, nos echamos unas horas de plática, pero como nos echamos un café y luego íbamos a desayunar, le invitamos un huevito. Yo desayuné huevo, él desayunó huevo, y luego nos salimos a platicar, tuvimos nuestra consejería y se acabó. ¿Se puede? Entonces, hermanos, es importante que nosotros aprendamos a ser hospitalarios con otros. ¿Por qué no? Mire, hermana, usted invita a algunas damas a su casa, 2, 3, o a lo mejor usted invita a algunos hermanos a su casa y tengan un compañerismo. Yo repito, cuide mucho el ambiente ahí en su casa, pero creo que se puede tener, ¿sí? Pero esa es una manera en que va a animar a su familia, que va a animar a sus hijos, y que Dios usa ese compañerismo para fortalecer también la iglesia, ¿sí? Usted sabe que en los tiempos bíblicos no había un templo cristiano. Cada vez que usted da la palabra templo en la Biblia, no se refiere al templo de la iglesia de Jerusalén, no era así, era el templo judío. Entonces, cuando la Biblia dice que ellos se reunían en el templo, no significa como ustedes que vienen al templo a reunirse aquí, significa que ellos iban al templo judío, ahí a ver un rincón en alguna de las puertas y ahí se reunían. ¿Está conmigo? No es lo mismo.
pero sí se reunían también en las casas. Diariamente se reunían en las casas, hermanos. Entonces, los cristianos deberíamos ver que es un privilegio servir y recibir a otros hermanos, a otras hermanas en la casa y servirlos. Entonces, busque la oportunidad de recibir a los hermanos en su casa, sea hospitalario. Esta es una de las cosas que Dios usa para ser de bendición y para animar a otros creyentes. Muchos de los hermanos de la iglesia nuevos que se han quedado en la iglesia, tuvo que ver que algunos de ustedes los empezaron a jalar o empezaron ahí a los domingos en la tarde irse a una casa y convivir y jugar y todo eso. Y poco a poco eso hizo que se establecieran en la fe. Entonces, ¿ve? Como, no estoy hablando de doctrina, no estoy hablando de discipulado, estoy hablando de amistad. Por eso es que esto de tener compañerismo y recibir gente en nuestra casa tiene un beneficio, tiene una bendición. Entonces, en el caso muy especial de Filemón, era buen hospedador. Y yo quiero animarle, hermano, que usted pueda pensar en eso. Si usted va a hacer alguna actividad o va a celebrar algo, trate de invitar a unos 2 o 3 y puede recibirlos. Y es bien bonito. Yo intento ir a los cumpleaños o a las actividades, no siempre puedo, pero para mí es bonito cuando yo llego y esos hermanos invitaron a otros hermanos. Yo veo el ambiente, yo veo la plática y siempre yo quiero saber que hay un buen ambiente, porque eso siempre me preocupa, pero cuando yo veo que hay un buen ambiente, se dan cosas bonitas ahí, entre los hermanos en Cristo, ¿no? Entonces, hermanos, quizás en diciembre usted podría animar a alguna familia, invítele, anímele, platiquen, echen relajo, den testimonios, hagan un asunto espiritual, den gratitudes. En esta comida que nosotros hicimos no hubo servicio, no hubo predicación. A lo mejor ustedes creen que siempre que van a mi casa hay predicación, pero no siempre es así. Pero en esta comida de acción de gracias lo único que hicimos es sentarnos y antes de comer dimos gracias cada uno por algo que Dios hizo en el año con nosotros y después comimos y ya. Entonces yo creo que se puede hacer algo lindo. Entonces, ¿por qué no ser hospedadores, hermanos? Ahora, implica preparación, implica batalla, implica limpiar la casa. ¿Y te van a dejar la casa bien sucia? Sí, hermanos. ¿Y si los hermanos son comelones? Sí, hermanos. Pero al final tú vas a ver que Dios bendice ese tiempo, ¿sí ve? Entonces, hermano, ¿por qué no buscar ser hospitalario? Yo he estado en muchas casas y sinceramente no toda la gente sabe ser hospitalario. No estoy hablando de usted, estoy hablando de, pues en algunas décadas uno aprende algunas cosas y uno se da cuenta cuando alguien es hospitalario. No te necesita ofrecer caviar, pero si te ofrece un vasito con agua, un refresquito o algo, se ve el corazón. ¿Sí ve lo que estoy diciendo? Entonces, trate de ser agradecido, trate de ser hospedador, trate de tener algunas personas en casa y con mucho cuidado, pero yo he dicho muchas veces, todos los hermanos pueden venir a mi casa, pero no le voy a encargar a mis hijas a cualquier hermano. ¿Sí está conmigo? Pues todos debemos de tener ese discernimiento. Si usted recibe a gente en la casa, sí, pero no deja a sus hijos solos en la habitación con los hermanos. Jamás no estamos locos. Todos en la sala, todos platicando, echando relajo. Mis hijas no tienen permiso de ir a ninguna recámara de ustedes, ninguna. Entonces, creo que cuando visitamos a Jessie, ahí van a la recámara y ahí mi esposa está con ellas. Entonces, para cuidar. Pero, hermanos, es bien importante que nosotros cuidemos esto, sí. Pero al mismo tiempo no se espante. Trate de tener alguna persona en su casa. Sea hospitalario, sea de bendición, sea de ánimo a alguien más. Y va a ver cómo Dios empieza a obrar. Así se hizo en los tiempos primitivos. En las casas había un gozo, había una convivencia bonita. Entonces, pues platique, piense como familia, platiquen y pues inviten a unas 2 o 3 familias a su casa y tengan un bonito tiempo. Hace como 1 año o 2 años creo que hubo un boom de eso en nuestra iglesia, porque me empezaron cada domingo había pachanga, hermanos. Entonces, llegó un momento que no podía ir a todas, pero siempre cada domingo después había pachanga, que en la casa de quién sabe quién, la casa de quién sabe quién, pero no se puede siempre. Ya después como que ya se apagaron, ya no hubo eso. Pero creo que puede ser bonito, algún domingo en la tarde también usted invita a algunos hermanos ahí,
Siempre hay los hermanos que usted invita, haga cuentas, siempre los que invitan más los arrimados, siempre es así, ¿verdad? Y tenga ahí bonito tiempo espiritual y platique. No necesitan tener predicación, pero sí tener una convivencia sana, ¿verdad? Hermanos, es tan importante que como cristianos aprendamos a ser hospitalarios. Es muy importante. Dios usa la hospitalidad. Ahora, cuando hablamos de la iglesia, es tan importante ser hospitalarios. Ha habido gente que me invita a su casa, no lo digo por quejarme, pero entro y no me ofrecen ni un vaso con agua ni a sentarme. Yo soy el que tengo que decir, ¿me puedo sentar? Entonces, no pasa nada. Pero hermanos, ¿por qué lo digo? Porque si eso lo hacemos en la casa, cuando viene alguien nuevo en la iglesia, ¿qué pasa? No lo invitamos a sentarse, no lo invitamos a nada. Entonces, por eso mucha gente puede ir a una iglesia y si no se siente amada, ¿cómo va a regresar? ¿Está conmigo? Por eso la hospitalidad en la iglesia es muy importante. Hace algunas semanas lo dije y yo algunas veces lo repito. Pero hermanos, yo les quiero encargar. Si viene un invitado a la iglesia, el pastor a veces va a poder ir y acercarse, pero si no puede hacerlo, yo sí espero que alguien de la iglesia se acerque y le diga, ¿cómo está? Qué bueno que vino, ¿cómo se llama? Especialmente si es hombre, que se acerque un hombre. Especialmente si es una mujer, que se acerque una mujer. Pero para mí es importante. Este miércoles vino un invitado y yo quería acercarme a él. Y no pude porque aquí me agarraron 2 hermanos y ya, ni modo, ya no pude irme. Pero todo el tiempo yo quiero ir. Y ya cuando vi ya se había ido. Pero sí noté que mi esposa y alguien más se acercó a ella. Y qué bueno que vino y todo. Está bien. Entonces es importante, hermanos, que sepamos ser hospitalarios en la iglesia. Porque mucha bendición vamos a perder si no somos hospitalarios. La persona que me ganó para Cristo no lo hubiera hecho sin alguien que se hubiera acercado a él. El pastor que me ganó para Cristo, antes de ser pastor y ser joven, llegó un día a la iglesia de la Quebrada. Y no sé cuántas veces fue, pero nadie se le acercaba. Y no quiero hablar mal de la iglesia, pero nadie se le acercaba. Así que él llegó y él dijo, si nadie se nos acerca y nos quedamos ahí, jamás voy a regresar. Y el pastor de nuestra iglesia ganó a alguien para Cristo. Así, entonces llegó alguien más, se acercó y el pastor Eric fue quien dijo, si nadie se acerca a nosotros, jamás vuelvo a regresar. Y mi pastor Alejandro Moreno no vio a este joven, Eric, salió por él y todavía lo alcanzó y ya platicaron. Se quedó en la iglesia y hoy es un pastor. Entonces, ¿cómo un poquito de cariño, cómo acercarte a alguien puede hacer que la persona sienta el amor de Cristo y se quede y Dios empiece a trabajar en la persona? ¿Sí ve lo que estoy diciendo o no? Entonces es importante la hospitalidad también en la iglesia, ¿ve? Entonces si usted y yo aprendemos a ser hospitalarios en casa y en la iglesia, Dios va a bendecir a esta iglesia, porque va a haber amor en la iglesia. La gente va a sentir el amor. ¿Está conmigo? ¿Cuán importante es que haya este amor entre los hermanos de la iglesia? Sí hay que tener cuidado, ya lo dije, pero al mismo tiempo es muy importante que haya ese compañerismo, ese amor, más allá de los servicios, que también haya esa convivencia fuera de los servicios. Amén. Vamos a terminar, hermanos. Señor, quiero poner en tus manos a mis hermanos. Te ruego que nos des creyentes hospitalarios, que estén dispuestos a abrir su casa, como lo hizo Ninfa, o Aquila y Priscila, o Gallo, o María, la mamá de Marcos. Danos, hermanos, que abran sus casas para que pues haya hermanos que se reúnan, que convivan, que rían y que pueda haber amistad cristiana y que pueda haber crecimiento de los nuevos creyentes y que los que no conocen de Cristo puedan venir a los pies de Cristo en estas pláticas y también los creyentes de tiempo puedan verse reanimados en medio del compañerismo. Señor, bendice mis hermanos, ayúdanos, danos más Filemones que puedan tener a cristianos en su casa. Y así como estamos con ojos cerrados, quiero animar, hermano, a decidirse ser hospitalario y ponerlo en práctica. ¿Quién podría decir, Dios me habló a mi corazón y yo estoy tomando unas decisiones, yo quiero poner en práctica este mensaje? ¿Puedo ver su mano un momento? Dios me habló a mi corazón. Amén. ¿Por qué no ahora un momento? Toma algunas decisiones y
Le dice: Dios, yo quiero ser como Filemón. Dios, yo quiero ser hospitalaria. Dios, si viene un invitado, yo siempre voy a acercarme a darle gracias por venir y saludarle y hacerle sentir cariño como iglesia. Entonces, aprendamos a ser hospitalarios en la iglesia y en la casa, mis hermanos. Ore un momento al Señor. Tome alguna decisión en su corazón. Señor, queremos ser cada día mejores cristianos, y yo sé que tú quieres que aprendamos cómo serlo, y uno de esos rasgos que hoy aprendimos fue ser más hospitalarios como iglesia y como familias. Te pido, Padre, que pueda otra vez haber esos compañerismos, tal vez no cada domingo, pero sí de vez en cuando algunos compañerismos donde pues pueda haber convivencia, pueda haber risas, pláticas, y pueda haber ánimo, y que pueda haber más gente salva en esas casas, pueda haber más nuevos creyentes afirmados, que tengan esos 8 amigos y se queden en tus caminos, y que también los creyentes de tiempo, que pues ya heridos y cargados por las vivencias de la vida y de los años, puedan verse sanados y reanimados por sentir un poquito de cariño al estar en compañerismo cristiano. Bendice, Señor, mis hermanos. Te ruego que pueda cada decisión tomada pueda dar fruto, y que de verdad, Señor, la hospitalidad la uses para que haya un bonito testimonio cristiano, y también como iglesia nos des un testimonio de ser hospitalarios. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a ser mejores cristianos, cristianos ejemplares, como la lista de creyentes que vemos en este libro. Y bendice cada decisión tomada, te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén.